Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Menos Bla más Blas. Estamos en una nueva edición con el podcast que ya está siendo muy conocido por todos ustedes. Y en esta oportunidad vamos a entrevistar a una reconocida docente talentosa para la escritura y también para enseñar a leer a los niños. Ella es Milagros Villanueva. Ella viene desde Hilo y vamos a hablar un poco sobre su vida, cómo empezó en la lectura. ¿Cómo está, Milagros? Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Milagros, como ya lo dijiste. Soy profesora de educación primaria. Y bueno, aquí estoy, ¿no? Con mucho cariño para hablarles un poquito de mí. Y seguramente el público quiere saber cómo se inició en la lectura, cómo le nació la pasión por la lectura. Bueno, te cuento un poco, Pamela, ¿no? Yo desde muy pequeña me gustaban los libros, pero bueno, yo vivía con mis abuelitos y a veces pues ellos antiguamente los libros no estaban al alcance como ahora, ¿no? Ujú. Entonces yo me iba a la casa de mis tíos o de algunos amigos y siempre agarraba los libros para leer, sobre todo los cuentos, ¿no? Porque me encantaban los cuentos, me encantaba la fantasía de esos cuentos de la Cenicienta, Blancanieves. Y luego yo empezaba a crear mis propias historias, ¿no? Después fui creciendo, yo misma escribía, incluso escribía canciones, poesías, y creo que ahí fue todo, ¿no? Ujú. Bien, tú eres profesora de un colegio en estos momentos, o enseñas en algún colegio. En este instante, no. He trabajado casi 20 años como profesora de primer y segundo grado. ¿Y qué problemas encontraste ahí con los niños en el tema de la lectura? Yo siento que acá a ver, explico un poco, ¿no? A los niños hoy en día no les gusta leer. Creo que a nadie les gusta leer, porque estamos enganchados en la internet, enganchados en otras cosas, ¿no? Pero ahí viene, ¿cómo le tienes tú que enseñar a leer al niño? Tienes que enseñarle a leer por placer, no por obligación. Entonces ahí venían los problemas, ¿no? Que el niño no leía o, o, o a- cuando yo enseño a leer, no tengo de frente enseñarle a comprender, sino primero a leer con una imagen, a leer cuando estoy en la calle, a hacer esa caminata lectora con el papá y la mamá y decir, ¿qué dice ahí? Pararme un ratito, darme ese tiempo, ¿no? Creo que ahí viene el problema, que no nos dedicamos el tiempo especial para nuestros hijos o para nuestros alumnos, ¿no? ¿Cómo es el mejor lugar, el ideal para leer con nuestros hijos en casa? Que el niño se sienta feliz. ¿En qué Bueno, ambiente, por ejemplo? Puedes, definitivamente tiene que ser un ambiente ordenado, ¿no? Pero que se sienta feliz. Si quiere estar echado en el mueble, que se eche en el mueble. Si quiere estar en la alfombra, que se eche en la alfombra, ¿no? Si quiere estar en una silla, pero que él esté feliz. Y que el libro no sea obligado por nosotros, sino que lo elija. Pero nosotros como padres o como docentes tenemos que dirigir, ¿no? No le vamos a dar un libro a un niño de 6 años, un libro pues de secundaria, ¿no? Cuando son pequeños, con muchas imágenes, con muchos colores, porque ahí empieza el placer, ¿no? Que yo voy a leer las imágenes, no tanto las letras. Vamos a entrar un poco más de cerca a lo que tú has producido. Este es el libro, que es un libro mágico lleno de historias maravillosas, de milagros. Cada historia es un cuento, como lo ven aquí en este libro, y esto realmente es una brillante oportunidad para que muchos niños puedan leer. Pero nos va a contar un poquito más cómo nace Mágicas Historias con Miss Mitch. Te cuento, Pamela, que yo vengo escribiendo hace muchos años. Este es un sueño que yo lo tengo y que yo pensé que nunca se iba a lograr. Este es un sueño mío, es mi primer hijito y ya estoy por el segundo. Pero cada historia que hay acá son historias de hilo, de mi hilo, ¿no? El primer libro, y habla mucho de valores, ¿no? El primer libro es de la importancia de tener un nombre, ¿no? Es una historia de una niña, cuando lo lean ustedes se van a dar cuenta, es una niña que era muy deseada, ¿no? Pero tuvo que irse lejos a nacer, ¿no? Y ahí viene el nombre porque ella nace en octubre, por eso se llama el milagro del mes de octubre, ¿no? Después viene el segundo cuento, que es Lucho, lobo de mar, porque es de una niña también que vive con su abuelito, ¿no? Pero ahí no te dice si es el abuelito, el papá, tienes que leerlo y te vas descubriendo estas historias maravillosas que el abuelito sea por la niña, ¿no? Ajá. Y luego viene Mía, la historia, Mía, la sirena pocoyense, es de la playa Pocoma, que muchos conocen porque sé que muchos van a esa playa, Ujú. ¿no? Y ahí nace la historia. Cuando yo escribí este libro, este cuento, es porque yo de niña soñaba que la piedra se abría, soñaba que venía el príncipe a rescatarme, ¿no?
Y bueno, ahí nació el cuento, la historia en mi mente y luego fue cuento, ¿no? Luego también en Hilo tenemos una cultura que es chiribaya. He leído bastante sobre la cultura de chiribaya y dije, ¿por qué no hacer un cuento de ello, ¿no? Del perro chiribaya. Es un cuento muy bonito que habla de la unión familiar, habla de la mascota, cómo la queremos realmente, lo importante que es nuestra familia, ¿no? Y el último es un cuento que lo hice porque justamente estamos viviendo mucho el bullying. Y fue eso, ¿no? Pedro y el monstruo del pantano, porque el monstruo pues se sentía abandonado, se sentía solo, se sentía triste. Y muchas veces hay niños que se sienten así, o nosotros mismos como personas. Y Pedro lo fue a rescatar, se dio cuenta que ese monstruo no era malo. Cuando lo conoció, su corazón era bueno. Entonces, cada cuento que hay en estas mágicas historias con Miss Millie, de verdad son cuentos que te empoderan. Yo les recomiendo que lo lean porque de verdad son muy bonitos y sobre todo hechos con mucho amor. ¿Y dónde podemos encontrar este hermoso cuento, mágicas historias con Miss Millie? ¿Dónde lo encontramos? Ay, ahí sí creo que hay algo bueno porque solo lo vendo yo. Entonces, Contactándose conmigo, ¿no? Y a mí me encuentran en la Casa de la Cultura en Hilo, porque ahí trabajo hoy en día en lo que es educación y cultura, promoviendo siempre la lectura. Y sí, conmigo, ¿no? No. ¿Crees que el factor importante para iniciar una lectura en casa es tener un ambiente tranquilo, pero también que los padres, ya sea la madre, la abuelita, el papá, pueden incentivar, motivar? ¿O crees que esto viene del colegio? No. Yo estoy convencida que si a tu niño le gusta leer es por nosotros los padres. Yo soy madre de dos hijos, es por nosotros. Yo, cada que doy una charla cuando me invitan, ahí en Hilo, en los colegios, yo les digo, ¿no? Mamita, siéntate con tu niño, pero no sabe leer, no importa. Tú lee, ¿no? Tú lee con él, léele poco a poco, o si tampoco quieres leer porque el cuento es muy grande, lee la imagen, crea una historia para él, pero que el niño te vea leyendo. Al ver leer, tú eres su mejor ejemplo. Y yo sí les digo, no castiguemos a nuestros hijos, ya estás castigado, haga un libro, porque no va a amar la lectura, ¿no? Entonces, empecemos por nosotros en casa. Y si no tengo la posibilidad de comprar un libro, hay bibliotecas, ¿no? Hay bibliotecas, hay colegios. Hoy en día los colegios tienen sus bibliotecas. Entonces, yo creo que lo podemos pedir prestado de la biblioteca y trabajar. Ahora hay libros muy cómodos en el mercado. Hay cuentitos de 3 soles, de 4 soles que los podemos comprar. Bien, y cuéntanos un poco tu estrategia de cómo ayudaste a muchos niños a aprender a leer antes de pandemia y luego nos dirás ya en pandemia. Tanto aprender a leer no, sino a que amen la lectura, ¿no? Como era docente, bueno, trabajaba en aulas, me di cuenta de que esa magia de la Navidad, muchas personas la han perdido, ¿no? Ese creer en que Jesús, en el nacimiento del niño Jesús, en la fe, ¿no? Entonces empecé a crear cuentos navideños y me iba a los colegios, me disfrazaba de duenda, me iba a los colegios a leerles cuentos de Navidad y les llevaba cuentos navideños y les regalaba para sus bibliotecas, ¿no? Al colegio que iba, sobre todo de inicial. Y poco a poco fui ampliando, ¿no? Luego ya veía el video de Santa Claus que existía y ya los niñitos, las mamás me llamaban o los profesores para que vaya a sus colegios, ¿no? Y bueno, lo trágico fue en pandemia. Ahí, ¿qué pasó? Porque ya no nos podíamos conectar, acercar a nadie, pero seguro nació una oportunidad. Cuando llegó pandemia, fueron 2 cosas importantes, creo yo, que hice. Siempre teniendo colaboradores, ¿no? La primera, creé una biblioteca al aire libre en el parque de mi casa. Yo vivo en Aduaneros. Y los vecinos todos ayudaron, me colaboraron con libros. Mi esposo me pintó la cajita. Era una cajita de verdura, de la fruta, esa es de madera. Mi esposo me la pintó, los vecinos me la colocaron. Y pusimos libros y la gente era bonito porque yo miraba por mi ventana y gentes taxistas a veces pasaban y sacaban un libro, se lo llevaban, luego lo traían o se sentaban en la banca y leían el libro y lo entregaban, ¿no? Porque el cartelito decía, ¿no? O sea, léeme y me devuelves, ¿no? Y de verdad que fue muy bonito. Incentivar así el amor por la lectura es más que emocional, ¿no? Es digno de felicitar. Ahora hablemos un poco sobre esa magia que tienes tú, ¿no? Definitivamente ya nos has contado cuando eras niña, como tus vivencias, se las has plasmado prácticamente en este libro de cuentos.
¿Y crees tú que hoy la sociedad está preparada para enfrentar los problemas del amor por la lectura? ¿Crees que nos estamos dando cuenta que nos ha ocurrido algo, que nos hemos desconectado un poco con la lectura? Porque no solamente estamos hablando de niños, sino también de adultos, ¿no? Hablemos de esas etapas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los adultos? Yo creo que no es tanto desconectarnos, sino que estamos viendo otras cosas, ¿no? La internet nos ha cubierto, creo que el 80% de nuestro mundo, porque todo funciona en base a eso. Pero ahí estamos los padres, ahí estamos los educadores, ¿no? O personas que simplemente creen de que un libro es muy valioso. Ahora también tenemos los libros digitales, ¿no? Entonces, yo siento de que debemos empezar con una semillita. Como yo siempre a veces digo, donde esté, en el lugar donde esté elaborando, ahora donde estoy, antes que estaba como capacitadora, como profesora, ¿no? Si tú empiezas a regar una plantita de poquito en poquito, esa plantita crece. Entonces eso es tener fe. Y yo tengo fe con lo que yo hago, que de alguna forma derramo pequeñitas chispitas de amor, como yo digo, chispitas lectoras para esos papás, para que motiven a sus hijos. Y qué bonito esta experiencia llena de emoción, llena de alegría y de amor. Tú me comentabas que en tus ratos libres también visitas hospitales, visitas a personas que necesitan de amor, necesitan de palabras de aliento y motivación. Bueno, esas ya son cosas que a veces las hago porque de verdad me nace, creo, de corazón. Sí, a veces me voy a leerles a los abuelitos o simplemente me voy a algún hospital a dar abrazos de amor, ¿no? O a veces tengo mucha gente mis angelitos, como yo les digo, que yo les pido una colaboración y siempre están para apoyarme, ¿no? Porque cuando yo voy, por ejemplo, a un colegio, voy a algún lugar, yo no llevo regalos de juguetes. Mi regalo es un libro. ¿Crees tú que algo te marcó muy adentro de ti que hace que tú tengas esa facilidad, ¿no? Para brindar más amor a más gente? Creo que yo he nacido rodeada de amor. A pesar que me he criado con mis abuelos, ellos me han dado mucho amor en mi vida, con muchas falencias económicas de repente, pero cuando hay amor, todo se puede. Mis tías han cubierto parte importante de mi vida. Ellas también continúan apoyándome en mis locuras, como yo le digo, y algo importante es mi familia. Mi esposo y mis hijos, ellos son los que están detrás de cámara, pero ellos creo que son mi motor más grande. Yo lo digo en mi libro, se los he dedicado a ellos y a mis padres que están en el cielo. Mi esposo y mis hijos creo que son las personas, la motivación más grande, ¿no? ¿Has recibido algún reconocimiento por tu libro? No. Nadie se ha puesto en contacto, pero ahora sí lo van a hacer seguramente, porque esto merece un reconocimiento, un aporte a la cultura, merece un reconocimiento. Pero algo que sí quisiera, disculpa que te corte, Pamela, el año pasado cuando lancé el libro, lo publiqué, que ha sido en diciembre, yo estoy muy agradecida con la gente. Porque normalmente cuando tú publicas un libro, yo he hecho algunas personas bueno, por el trabajo que tengo, ¿no? Y va poca gente. Y esa vez siento que es, de repente, el cariño que he inspirado a mis alumnos, que estaba llena el auditorio de la Casa de la Cultura. Y yo me sentí muy feliz. Hasta el día de hoy te lo cuento y me emociono, ¿no? Compraron muchos libros, me sentí una autora famosa, firmé un montón de autógrafos. Y con personas que me encuentran en la calle que lo ha leído, me dicen, mi Mili, qué bonito. Se lo leo a mi hijo y incluso personas adultas que lo han comprado. Ahora vamos con preguntas cortas, llegando a la parte final casi de esta entrevista, ¿no? ¿Cuáles son tus anhelos, Milagros? Yo creo que tengo muchos, pero uno más grande es volverme una embajadora de la lectura de mi departamento. Este año te cuento de que me nombraron como mujer, me olvidé el nombre, pero mujer empoderada, ¿no? La empresa donde trabaja mi esposo, fui como esposa de trabajador. Fue una experiencia muy bonita y justamente por el libro, ¿no? Y de verdad fue una experiencia maravillosa. Esa es la primera vez que alguien me reconoce a lo que hago. ¿Verdad? Sí me han reconocido eso de mi esposo. ¿Verdad? No puedo ser ingrata a eso, ¿no? Y bueno, yo quiero ser eso, una embajadora de la lectura. Me encantaría. Estoy incluso estudiando un curso de cómo promover la lectura, porque yo siento que si puedo llegar a más niños, a más hogares, a más personas, a más educadoras, esto se puede hacer más grande. Bien, Milagros, cuéntanos, ¿cuáles son tus miedos?
Creo que como toda persona humana tenemos muchos temores, ¿no? Yo tengo temor a que a veces la gente no crea en lo que yo les quiero aportar a sus hijos. Tengo miedo tenía mucho temor a perder a mi madre, que la perdí el año pasado. Creo que como soy humana, así que tengo muchos temores. Tu motivación, tu inspiración, ¿quiénes son? Mi inspiración más grande era mi madre, que está en el cielo, ¿no? Ella, a pesar de la edad, a pesar de sus carencias, creo que fue la primera en creer en mí desde que era niña. Ella siempre me decía, tú tienes una estrella, y esa estrella es para brillar. Y yo me lo metí acá. Luego, luego me casé y bueno, mi esposo, de verdad que yo siento que él es una persona que siempre está detrás mío, ¿no? Así con su seriedad, con su dureza, pero él está motivándome y apoyándome en todo lo que yo hago. Y mis hijos, pues, ¿no? Y mi familia, tengo mis tías maravillosas que son las que me han criado y de verdad ellas son, sí. Un saludo para las tías entonces. Bueno, y en la parte final, yo quisiera que tú le envíes un mensaje a los padres, un mensaje a aquellos niños, un mensaje a la sociedad para recuperar el amor por la lectura y que tú nos puedas compartir quizás alguna experiencia personal que hayas tenido con algún niño que de repente para ti te significó eh, algo que era muy difícil, ¿no? Con algún niño, porque todos los niños no tienen el mismo carácter, pero de repente nos puedes compartir alguna experiencia. Experiencias tuve muchísimas. Hay una que recuerdo mucho. Yo solo una sola vez enseñé sexto grado, pues sí me enseñó primero y segundo. Y para mí fue difícil porque era un grado que nunca lo había enseñado. Y había un niño que llegó de la sierra y bueno, le costaba el dialecto, ¿no? Porque era diferente. Y ahí hablamos mucho de la empatía. Hablo de muchos años atrás, ¿no? Y hace como mucho antes de la pandemia, por el Face me ubicaron. Y empezó cada uno a conversar, ¿no? Y de repente este niño me escribe y me dice, Miss Millie, me dice, cuando yo la conocí, yo me quería morir. O sea, no morir, sino estaba muy triste, deprimido, ¿no? Porque se venía de allá con los tíos. Hoy estoy en Lima, soy mecánico, estoy muy bien. Y yo la recuerdo con mucho amor. Porque creo que es enseñar con el amor. Y ahí viene todo. Cuando tú enseñas con el amor, el niño va a querer leer, el niño va a querer estudiar, el niño va a querer hacer todo, porque se siente amado. Enseñar con amor. Ese sería tu mensaje final, Milagros. Mi mensaje final es eso, enseñar con el amor y nunca dejemos de soñar, porque los sueños se te hacen realidad y de verdad que sí. Ha sido un gusto tenerte y la verdad, con estas hermosas experiencias no pueden dejar de leer este libro, Mágicas Historias, puedan contactarla a Milagros y de verdad, mis felicitaciones. Yo me he quedado muy admirada desde el día de que nos escribió, porque ya sabes, aquí tocamos diferentes temas y si tú te animas a que se aborde un tema aquí, pues escríbenos por interno y aquí estamos para compartir tus anécdotas, tu vida, tu historia, o de repente una producción como esta, ¿no? Es muy importante que los niños tengan en sus colegios, tengan en sus casas y que los padres ayudemos e incentivemos con la lectura. Milagros, ha sido un gusto. Seguramente vamos a tenerte más adelante. Muchos éxitos. Y aquí tenemos las palabras mágicas de Milagros en la parte final. Adelante. Solo decir que a todos les envío así muchas chispitas de amor. Su amiga Miss Millie para ustedes, mis pequeños corazones. Muchas gracias y ahora sí nos despedimos en Menos Black, Más Blacks. Hasta una próxima. Escríbanos, comparten y sobre todo comenten. Permiso.